que afectó en el día a día del siglo XVII y que ha ido afectando en el día a día con versiones distintas, ¿vale? Y acomodadas al paso del tiempo. Es decir, no es lo mismo lo que se decía de España en el siglo XVII que lo que luego la Ilustración francesa va a decir. O la versión del liberalismo, es decir, una vez que España como gran imperio, como último gran imperio, digamos, mediterráneo en el occidente, es que los españoles acumulan sobre sí, o ese imperio acumuló sobre sí varias circunstancias históricas muy difíciles de gestionar, ¿no? Y una de ellas es el hecho, que no solemos pensarlo mucho, es que los españoles son los últimos hombres del sur que mandan en Europa. Desde que los españoles dejaron de mandar, ya no ha vuelto a haber otro pueblo del sur que lidere el occidente. Todos los pueblos que han liderado el occidente desde entonces son pueblos del norte. Entonces, en cada tiempo, y según esas mudanzas históricas se producían, se han escrito mitos distintos para explicar por qué ese pueblo del sur, que es el último que manda, no merecía tal mando, sino que además merecía todo lo contrario, y que además era un pueblo bárbaro, impío, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, donde el humanismo del siglo XV o XVI en Italia acusaba a los españoles de ser malos cristianos por estar contaminados de judaísmo y por su sangre marrana y medio judía, ese argumento con el tiempo va cambiando. Entonces, en la época de las guerras de religión, los españoles son los hijos del anticristo, los hijos del demonio, los demonios del mediodía, etcétera. Esa clave ya no sirve en el siglo XVIII. ¿Cómo iba a decir esta gente descreída lo de los hijos del demonio? Eso ya no pegaba. Ese argumento era coherente en la atmósfera apocalíptica luterana, pero no es coherente en el salón con la peluca. Entonces hay que darle un pequeño cambio al malo de la película. Ya no es el demonio, ya ahora ¿qué es? Pues es un ignorante y es un atrasado y es un anti ilustrado o ilustrado, un individuo llega el siglo XIX y la ilustración, y llega el liberalismo, y ahora ya, claro, tampoco vamos a volver a la sangre demoníaca, vamos a la moda del siglo XIX. ¿Cuál es la del siglo XIX? Fracaso económico. Esta gente no sabe gestionar la economía y se han hundido económicamente por ese motivo, porque no saben gestionar la economía, seguro. Y cada tiempo genera, digamos, una versión distinta de ese malo. Es muy interesante, cambiándole el ropaje y según su propia versión de cuál es lo malo, ¿no? Porque es confortable, es confortable, es confortable. Es decir, cuando uno encuentra la explicación ya fabricada, ¿para qué te vas a poner a cuestionarla y darte tantos trabajos como me ha costado a mí escribir ese libro? ¿Entiendes? ¿Para qué? Si ya está ahí la explicación. No tienes que ir más allá, no tienes que tomarte la enorme molestia de hacer la travesía de desierto, de la ley del silencio y de el trabajo de descreerte toda la gran historiografía europea, etcétera, etcétera, y poner en cuestión absolutamente todos los conocimientos que has adquirido, todos, sin creerte nada, para intentar reconstruir todo desde atrás y desde una perspectiva diferente. O sea, ¿por qué vamos a explicar que la narrativa de ficción apareció tarde en América? Sino porque había la Inquisición y la tenía prohibida, pero hombre de Dios, prohibida estaba antes, prohibida estaba también en los tiempos del Lazarillo de Tormes, prohibida estaba. ¿Eso impidió el desarrollo de la novela en España? Parece ser que no fue a nacer Alemania, ¿no? Entonces, es que hay cosas que es pura reducción al absurdo. Yo creo que una de las razones por las que el libro ha tenido éxito es porque la mayor parte de los argumentos es una reducción al absurdo de la argumentación. Es decir, no costaba mucho llegar a hacerle así a la cortina y ver lo que había detrás. No costaba mucho averiguar quién era Bocanegra en la novela de Pérez Reverte, para averiguar que era un santo varón. Y entonces uno se plantea y dice, bueno, ¿y entonces por qué aparece este Bocanegra aquí? Y dice, bueno, es que si Bocanegra no está, si no está el malo, hay que inventarlo. ¿Tú sabes el problema que da inventar el malo? Y lo fácil que es que el malo ya existe y ya está creado. Así que solamente tienes que utilizarlo. Le cambias el sombrero, le maquillas un poco, te sirve. ¿Es fácil o no?